Nada, yo, en nombre de la Cámara Franco-Española, dar las gracias a Raquel Sáez, que esta tarde de domingo nos permite conocer una exposición que yo creo que también tendremos oportunidad de ver en persona en el Museo Thyssen, pero que así, de la mano de Raquel, vamos a poder conocer el expresionismo alemán y entender mejor qué es lo que podremos ver detrás, ¿no? Exacto. Ujú. La idea es que podamos hacer además más visitas artísticas con este modelo, que el confinamiento y sobre todo el COVID-19 nos está dando la oportunidad también de apreciarlo y que desde casa podamos estar todos juntos. Así que yo encantada de poder ofrecer esto desde la Cámara, de contar con Raquel y que sea ya la segunda vez de otras tantas a los que somos amantes del arte, que nos des este enorme disfrute. Así que simplemente, Raquel, darte las gracias y dejarte que... Pues muchísimas gracias a vosotros, Sara, a vosotros por hacer lo posible, por estar esta tarde hoy, nunca más, más acogedora, ¿verdad? Una tarde, digamos, casi de neblina, de lluvia, precisamente para introducirnos en esta exposición del expresionismo alemán. Es para mí un placer compartir lo que es una masterclass en la que os voy a contar, o mi intención es poder transmitiros cómo se empieza a coleccionar este movimiento de arte moderno. Porque este año que celebramos el centenario del nacimiento del varón, el 13 de abril de 1921, en realidad una exposición que correspondería para el próximo año, pero que por la situación que tenemos hemos movido fechas en el calendario y en vez de traer a Magritte, que le posponemos para la primavera, hemos traído, ¿no?, esta exposición que va a estar hasta el 14 de marzo. Una exposición que realmente no solamente va a contar uno de los movimientos mejor representados en la colección Thyssen, sino sobre todo por el que empezó Heini Thyssen a coleccionar arte moderno. Y eso es lo importante, que desde el año 61, que fue el primer momento en el que él se sumerge en esta aventura del coleccionismo de arte moderno, hasta finales de los años 90, poder contemplar, ¿no?, y poder entender cuál fue su motivación, la perspicacia para coleccionar y, sobre todo, una exposición temporal que tenemos ahora en el museo de 8 salas con cerca de 70 obras que representan muy bien, ¿no?, un movimiento realmente único de la vanguardia alemana. Pues para que libremente esta masterclass la ofrezco para que cualquiera que pueda ir a la exposición, bien por su cuenta propia y visitarla, tenga el antecedente o tenga una pequeña guía para adentrarse en esta muestra, o bien para invitaros el próximo domingo a las 3 de la tarde, que haremos una visita para aquellos que quieran y estén interesados en venir, pues me podéis contactar, o como diga Sara o Victoria. Realmente hablar de la colección, cuando empezamos a imaginar en qué momento el varón entra, ¿no?, en asomarse en lo que es el mundo del arte moderno, esto sucede un 4 de mayo de 1961. En la subasta de Roman Norbert Kerterer, él va a asistir a esta subasta en Stuttgart. Hay una obra muy reñida, que es esta que estáis viendo aquí, de Joven pareja de Emil Nolde, que finalmente no la adquirirá el barón Thyssen por un precio récord, 39.000 marcos. Adquiere una segunda obra en la misma subasta, que es Verano en Miden de Max Pestein, que luego la vais a ver, por 17.000 marcos. Una diferencia muy grande entre un óleo sobre lienzo a una acuarela de tamaño pequeño o formato mediano. Y es que él mismo dice que los colores de Joven pareja de Nolde le atrajo poderosamente la atención por esa forma, ¿no?, de colorear a estas dos figuras, y cómo desde entonces va a entrar en una, digamos, pasión por algo que le va a deslumbrar desde ese momento hasta finales de los años 90. En realidad la aventura empieza mucho antes, y esa aventura nos tendríamos que remontar al otoño de 1959, en la goleta de 3 mástiles, la goleta Creole, el yate más elegante de todo su tiempo, que pertenecía a Stavros Niarchos y a su mujer.
que en ese otoño invita a 3 parejas multimillonarias. Estamos hablando del matrimonio Rockefeller, del matrimonio Heinz, los famosos y artífices protagonistas de las salsas de mayonesa y de ketchup Heinz, y a Fiona y a Heini Thyssen. Los 4 matrimonios tienen algo en común, no solamente esa gran suma de dinero, sino una afición que comparten, y es el coleccionismo. De hecho, la revista Vogue en 1957 ya publicaba, o revelaba, mejor dicho, ¿no?, algunas pinturas que colgaban en el yate. Estamos hablando de una obra de Rouault, de Renoir, una de las bailarinas de Degas, obra de Van Gogh y obra de Gauguin. Por lo tanto, nada, ¿no?, que no pueda presumir el propio Stavros Niarchos. Poco después de estas obras maestras que reunía Niarchos en su yate, él va a realizar un tour expositivo triunfal. Niarchos tenía una colección poderosa que va a exhibir en la Galería Noether de Nueva York, el Museo de Ottawa y el Museo de Boston, y finalmente en la Tate Gallery de Londres, y terminaría en la Kunsthaus de Zurich. Un itinerario, ¿no?, cuanto menos sorprendente. La familia Rockefeller, David Rockefeller, que en el 2018 subastó prácticamente toda la colección que reunió junto a Peggy, estamos hablando de cerca de 1.500 piezas que supusieron más de $5.000 de beneficios, perdón, más de millones de beneficios, ¿no?, para la casa Christie's, que fue la que subastó su colección. Tenemos que pensar que David Rockefeller, cuando tenía 14 años, aquí le veis ya de niño, su madre, Abby Aldrich Rockefeller, va a ser una de las fundadoras del Museo MoMA. De hecho, la biógrafa de Aldrich Rockefeller, ¿no?, nos cuenta cómo ella se sintió atraída por un arte inusual, aventurero, le gustaba experimentar y estaba abierta a nuevas ideas. Y también quería que además sus hijos vivieran y crecieran con ella, ¿no?, en esa pasión que ella va a sentir hacia el arte moderno. Abby Aldrich no fue la única que conformó el MoMA, con otras 3 amigas van a ser las grandes impulsoras. Y no podemos olvidar el papel tan importante que va a tener Gertrude Stein en todo lo que es ese coleccionismo tanto de obras de Matisse, de Picasso y de la primera vanguardia. Aquí tenéis una imagen de lo que fue su piso en París, que como veis tiene una de las obras que perteneció a David Rockefeller, que es esta niña con el cesto de flores. Aquí veis a David Rockefeller en el 2006, él murió en el 2017 con 101 años de edad, y en el 2018 se subasta en la casa Christie's, ¿no?, toda la colección de los Rockefeller, que se sumó a la que le dejó de forma particular, ¿no?, su madre. Pues Heini Thyssen, en el año 56, poco antes de que fuera invitado por Stavros, se casa con Fiona Campbell, una de las modelos más famosas de aquel momento, que fue fotografiada y fue musa favorita de Cecil Beaton. Fue una de las mejores de su época junto a Christian Dior, Jacques Fath, Elsa Schiaparelli. Y del que hemos hablado poco, ¿no?, es del matrimonio Heinz. Y el matrimonio Heinz tuvo también su importancia. Fueron más mecenas o estuvieron más interesados por las artes literarias que no por el arte pictórico. Pero es verdad que estuvieron en un círculo social brillante, eran íntimos amigos de Aristóteles Onassis, de Winston Churchill, de Ali Khan, de Andy Warhol, de Truman Capote. Por lo tanto, vemos que eran, digamos, una clase social, ¿no?, absolutamente elitista y con un poder enorme en aquella época. Bueno, pues cuando David Rockefeller nos cuenta cómo fue esa primera forma de acercarse a una subasta de arte moderno, él mismo dice: mientras estábamos en Lugano, Heini nos dijo que iba a celebrarse una subasta de arte del siglo XX en Stuttgart. Stavros convenció al grupo para que voláramos allí en su avión privado para echar simplemente una ojeada, ¿no?, a los objetos que se subastaban. David Rockefeller dice: habíamos adquirido una pintura de Paul Klee, unas acuarelas de George Grosz, de Lionel Feininger, de Emil Nolde, Maurice de Blahnik, de Vasily Kandinsky, dice, ninguno de los cuales estaba representado en nuestra colección.
Esto es cierto porque se ha comprobado todos los datos que nos da David Rockefeller y efectivamente se tienen las fechas, ¿no?, anotadas de que estas obras ingresan por primera vez en su colección. En la subasta, David Rockefeller también nos cuenta cómo sucedió, ¿no?, este primer momento en el que el Ketterer, en 1960, va a ser portada en el número 35 de la revista Der Spiegel, y veis aquí, ¿no?, que la portada de la revista Der Stern en 1961 le corona como el Dior del arte de la subasta. El poder de convocatoria de Ketterer era asombroso. Llegó a reunir más de 800 personas a esta gran sala de radiodifusión de la Villa Ver en Stuttgart a principios de mayo de 1961 y se contaba que Ketterer, según orquestaba esa subasta, en el momento que caía el martillo y ofrecía un clavel blanco a aquel coleccionista que hubiera adquirido una obra. Es decir, que él organizaba, ¿no?, como una premiere de ópera todo lo que era ese espectáculo de la subasta. Sin embargo, la historia de Ketterer es sumamente interesante porque Ketterer trabajó como ingeniero químico en una refinería cerca de Stuttgart y al acabar la contienda, él, digamos, que ve la oportunidad para dedicarse al mundo del arte. Sin embargo, el mundo del arte, él que no sabía absolutamente nada, que viene del mundo de la química, pero se alió con dos personas importantísimas. Y esas dos personas que quedan en el backstage y que no se les reconocen son el asesor Wilhelm Rüdiger, que fue un historiador de arte comprometido desde los años 30 con el régimen nazi, había promovido la purga de obras que llevó a cabo Hitler, sobre todo todas esas obras del arte de vanguardia alemán y que estuvieron, digamos, moviéndose, ¿no?, en ese círculo de la exposición de arte degenerado y luego de esas subastas que se organizaron en Suiza con el arte de vanguardia alemán. Por lo tanto, Wilhelm Rüdiger era una pieza fundamental para Ketterer, para localizar, para saber qué obras realmente eran valiosas, tenían, digamos, ese significado importante. También se asocia con Wilhelm Friedrich Arndt. Fue un periodista y un abogado perseguido por el régimen nazi, fue coleccionista del expresionismo alemán, tenía un material documental sobre estos artistas importantísimo y con su ayuda Ketterer va a localizar las obras del expresionismo alemán, piezas de incalculable valor, tanto en Alemania, en Europa y en Estados Unidos. Las va a rescatar para ponerlas en el mercado. Y el que organizaba y orquestaba esta venta, este puro mercado del arte, era Ketterer. Ketterer va a ser un amigo íntimo del barón y le va a vender obras hasta el año 87, que va a ser la última que le venda al barón. De hecho, Ketterer, si se dedica a partir de 1945 y organiza su casa de subastas en un edificio que era una tienda de muebles y almacén de alfombras, estaba en un cuarto piso en un edificio en Stuttgart. Fijaos desde allí, desde el año 45 hasta el año 60-61, que llega a ser conocido, ¿no?, como el Dior del arte de la subasta. Él va a ser realmente el que mueva el cotarro en cuanto a la recuperación de la vanguardia alemana. Esto es sumamente importante porque estos matrimonios, o sea, hemos hablado de Ketterer, hemos hablado de los Heyn, de Rockefeller, de Stavros, solamente se van a acercar allí donde podían adquirir, ¿no?, obra de gran calidad. Estas son las dos obras que la adquieren en la misma subasta, La joven pareja y esta obra de Max Festen, de Verano en Miden, una obra de 1919-1920. Una obra que tanto un artista como otro ya nos van a dar los indicios, nos van a dar las señales de qué consiste, ¿no?, este movimiento del expresionismo alemán. El expresionismo alemán fue un movimiento generado por estudiantes de arquitectura en la ciudad de Dresde, estudiantes jóvenes que querían realmente revolucionar el aspecto, el ambiente del arte. Ellos conocían perfectamente bien lo que estaba sucediendo en la vanguardia parisina, querían ser también impulsores y revolucionarios dentro de su territorio ante una sociedad guillermina de normas tradicionales, de convencionalismos, querían abrir y crear una nueva vía de expresión que fuera o manifestara la libertad de espíritu. De hecho, ellos van a publicar este manifiesto expresionista, Die Brücke, se van a
llamar y a bautizar como el grupo El Puente. Ellos dicen: llamamos a toda la juventud a la unidad, poseemos el futuro, queremos libertad de acción, de pensamiento con respecto a la rígida y vieja generación. Cualquiera que exprese de forma honesta y directa lo que le impulsa a crear es uno de nosotros. Fijaos qué llamamiento para crear estos discípulos de la libertad, estos discípulos, ¿no?, en los que ellos mismos puedan de alguna forma constatar la libertad de expresión. El fundador principal, el impulsor del grupo es Ernst Ludwig Kickner. Aquí le veis en esta fotografía de 1913-1915. Él junto a Erich Heckel, Carl Schmitt-Rottluff van a crear ese primer puente en la que realmente lo que les une no son esas ideas revolucionarias y sobre todo una intensa actividad en común. Creían en la potencia del grupo, creían en que el estudio del artista era un laboratorio de ideas, era un laboratorio de creación y no querían representar al mundo tal y como lo veían, sino todo lo contrario, la percepción que ellos sentían desde su interior, la pulsión psíquica, emocional, los sentimientos, donde la forma y el color van a coger, digamos, como su propia vía, van a representar la personalidad de cada uno y van a acentuar esa forma subjetiva de ver el mundo, que podía ser tanto patético como angustioso, como dolor, burla, sarcasmo, todo, absolutamente todo estaba permitido. Apuestan por un arte visionario, por un arte místico, por un arte que parte del interior, de esa experiencia emocional y que vaya más allá de una comprensión racional. Rompen absolutamente con todo, el desorden compositivo, defienden un arte que sea sobre todo una experiencia catártica, un proceso interno. Van a realizar reuniones semanales en el taller de Kirchner, sobre todo, que es a lo que está dedicada la primera sala de la exposición, a que veamos la importancia que dan a ese espacio de experimentación. Quieren conseguir que sea un grupo que conforme una comunidad de artistas, una forma de estar en el mundo, y que las obras que se exhiban debían estar aprobadas por todo el grupo. Es importantísimo para ellos casar la tradición con la modernidad. La silografía, es decir, el grabado sobre plancha de madera, es, digamos, una de las artes sustanciales del arte germano, del arte antiguo. El grabado sobre madera se realiza con un buril, digamos, las formas del buril son varias, pero estos artistas daban importancia, ¿no?, a que ese buril pudiera hacer la incisión sobre la madera de una forma total y absolutamente espontánea. No hay nada que rectificar, sino solamente constatar ese pulso. Aquí veis uno de los carteles que ellos mismos crean, ¿no?, para la Galería Arnold, de la que hablaremos, donde ellos van a exponer por primera vez en Alemania. Bueno, pues esta vida del taller, donde podéis saber aquí a Franzi. Franzi va a ser una de las modelos predilectas de Kickner, una chica de tan solo 11 años, huérfana de padre, que junto a su hermana Marcela deambulaba por esos suburbios de Dresde. Se acercaba al estudio de Kickner y, digamos, posaba de una forma desinhibida, que era algo que a Kickner le emocionaba. La obra que veis aquí al lado es una obra posterior, no está en el reverso de esta obra, está pintada en el reverso de un desnudo sobre biombo rojo. Cómo aprovechaban estos artistas, ¿no?, el lienzo, inclusive pintaban por detrás. Es una obra que queda oculta, el espectador no se ha exhibido de forma exenta, pero cuando veáis en la primera sala ese desnudo con biombo rojo, detrás, ¿no?, se oculta esta maravilla obra de Kickner. Para que podamos intuir el ambiente del estudio, fijaos aquí cómo aparece esa reunión de grupos, cómo el estudio está totalmente destartalado, se decora con telas, van desnudos, todo lo que fuera el juego, la acumulación de objetos, sobre todo de otras culturas, porque en 1909 se inaugura el Museo Etnográfico en Dresde. Para ellos va a ser fundamental el tener unas referencias de culturas no occidentales. Son amantes de los objetos de una estética primitiva. En la silla en la que está sentada Franzi es una silla tallada por el propio Kirchner. Aquí veis como una máscara primitiva. Fijaos cómo la pinta, porque la alternancia en los colores, el romper con la representación de fijarnos en la realidad está no más que permitida, sino es toda la experimentación que va a llevar este grupo. Fijaos inclusive también el collar que lleva Franzi, ¿no?, un collar que pertenecía a Kirchner, es un collar de piedras
abruptas, que simplemente las piedras naturales que las conjugó, y se lo coloca a Franci como un vestigio, ¿no?, o como un ornamento, digamos, que la hace diferente a lo común. Bueno, pues para que veamos esas decoraciones, ¿no?, en este interior del estudio de Dresde de Kirchner, en el que cuelgan, ¿no?, estos batik, estas telas decoradas que, como veis, son telas que va a aprovechar Erich Heckel para representar en este desnudo. Fijaos qué acuarela más maravillosa, porque el desnudo no tenía ni que tener la pose académica ni representar la belleza o la armonía del cuerpo femenino, sino todo lo contrario, demostrar que estaban viviendo en otro mundo. Por supuesto, van a ser testigos de artistas que les preceden, de artistas que van a ser para ellos, digamos, como los testigos en los que se quieren apoyar. Esta es una obra que va a ser adquirida por Ketterer en 1971, la va a exponer en su galería. Ketterer, a partir del año 62, abandona su casa de subastas, se traslada a Campione d'Italia, muy cerca de Lugano, va a ser casi vecino del Barón, y va a estar hasta los últimos años, ¿no?, hasta la última década de los 80, vendiendo obra al Barón. Ketterer va a ser el albacea de Kirchner, va a tener su mejor fondo, y no cabe duda, ¿no?, de que el Barón va a ser uno de los mejores clientes. Bueno, pues si queremos conocer cuáles son los dos grandes artífices que van a llevar a Alemania lo que son las vanguardias parisinas, aquí tenemos que hablar de dos intelectuales importantísimos. Uno es Paul Cassirer, que va a abrir su galería en Berlín para exhibir la pintura impresionista y postimpresionista. Y también tenemos al crítico de arte Meyer Grafe, que va a ser una figura central para el desarrollo del arte moderno en Alemania. Va a escribir la primera monografía de Edvard Munch, va a escribir también la primera biografía de Van Gogh. Y cuando vemos que en Alemania, ya desde el año 92, que Munch se había instalado y va a estar viviendo en Alemania hasta 1910, aquí tenéis una exposición de 1903, pero en realidad Edvard Munch ya expuso en Berlín en 1892. Lo que sucedió fue que se clausuró la exposición por considerarla demasiado obscena. ¿Qué sucede con Munch? ¿Qué es lo que impacta de Munch? Bueno, Munch, cuando pinta la pubertad en 1895, pinta un momento, ¿no?, del estadio La mujer de cambio. A Munch se le considera el primer expresionista porque es verdad que es uno de los primeros artistas en representar algo que estaba prohibido o que era casi, digamos, vergonzoso representar en la pintura. La mujer, el sexo, tal cual, la melancolía, la tristeza, la enfermedad mental, la depresión, todo esto que alude a los estados psíquicos de Munch, que nace en una familia, digamos, peculiar. Él pierde a su madre cuando era muy joven, su padre sufre depresiones, era un hombre sumamente obsesivo. Munch también lo sufre a lo largo de su vida y eso queda constatado en su pintura. Su pintura manifiesta esos estados del alma que hasta entonces no se había permitido representar en la pintura. En el caso de Gauguin no estamos hablando de estados psíquicos, sino que estamos hablando de esa búsqueda de una cultura fuera, alejada, distante de todo lo que él había conocido, ¿no?, como lo occidental. De hecho, su travesía de 3 meses en barco hasta llegar a Tahití, cuando llega a Tahití se encuentra que es una colonia francesa, por lo tanto, un mundo occidentalizado, prácticamente, no del todo, se adentra en el interior de la isla con el propósito de no estar en contacto con ninguna persona ni nadie que le vuelva a hacer recordar nuestra cultura. De hecho, Tejamana, la amante de Gauguin, esta joven de 13 años, va a ser, ¿no?, quien sea su modelo predilecta para retratar aquí en este muchacha con abanico. Bueno, pues entre Munch, Gauguin y sobre todo Van Gogh es uno de los primeros artistas que da rienda libre, ¿no?, a su emotividad, a su mundo emocional a través del color. Un color plasmado en la expresividad gestual de su pincelada. Cuando contemplamos Les Besenots en Auvers-sur-Oise, que es donde él se traslada en 1890, sabiendo que estaba allí Charles D'Aubigny, que estaba también Cézanne, que le estaba esperando el doctor Gachet para hacerse cargo de él, el médico homeópata de los impresionistas,
y que realmente no es uno de los artistas que, aunque aprende del impresionismo, convive con ellos, inclusive con Gauguin en todo ese tiempo en Arles, él va a crear su propio tipo de pintura, ¿no?, donde va a superar el impresionismo y donde es una pintura total y absolutamente expresiva. Max Pestein dice, lo va a reconocer años después, dice: con gran orgullo nos sentíamos portadores de una misión que está vinculada artísticamente a Van Gogh y a Edvard Munch. Cuando veis el estilo y sobre todo la propia materia, es decir, con cómo plasman estos artistas alemanes ese paisaje, nos recuerda inconfundiblemente, ¿no?, a estos maestros franceses, no solamente a Van Gogh, sino también a los propios Faux. De hecho, aquí tenéis una de las obras que fue, digamos, un logro dentro de la colección Thyssen, Doris con cuello alto, porque es una obra de 1906, una de las obras tempranas de Kirchner, más cercana al fauvismo, y tenéis Schmidt-Rottluff, que va a ser uno de los primeros que salga a las afueras y que invite a su amigo Haeckel a unirse con él en esta exploración, ¿no?, del paisaje al estilo Van Gogh. Pues La casa de Dangast es también una obra de Erich Haeckel que perteneció a la colección de Ketterer, que se va a utilizar además como portada de una de las exposiciones que va a organizar Ketterer. Ketterer va a realizar dos exposiciones muy importantes, una bajo el nombre de Arte Moderno, otra sobre el arte del expresionismo alemán. En realidad son obras de su colección. Él no presumió, digamos, de una forma personal de su colección, pero que sepáis que Ketterer realmente lo que hacía era, digamos, como una promoción del arte alemán para poder venderlo mejor. Hacía esas exposiciones itinerantes por toda Alemania y en 1961 esta va a ser una de las obras que también venda al Barón después de Joven pareja o de Verano en Nide de Max Pestein. Bueno, la Galería Arnold va a tener una importancia fundamental para el grupo del expresionismo alemán. Fijaos, es una galería que se funda en el siglo XIX, en 1818, que en un principio apostaba por un arte holandés del XVII y poco a poco va a ir acogiendo al arte alemán del siglo XIX, a los impresionistas y expresionistas, y ya en 1905 exhibieron 50 obras de Van Gogh y en 1910 expone a los expresionistas alemanes. Aquí tenéis una muestra de su pintura, una galería sumamente especial, porque imaginaos cómo era el espacio, ¿no?, un espacio que rompía por completo, ¿no?, con la concepción de lo que es la estética del arte moderno. Sin embargo, esta conjunción es realmente extraordinaria. Bueno, pues tenemos otros dos protagonistas fundamentales. Estamos hablando de Graf Kressler, que fue un rico aristócrata, diplomático, escritor. Se le conocía como el Conde Rojo por esa simpatía con la ideología de izquierdas, pero precisamente por ese círculo que tenía de intelectuales, de aristócratas, va a ser, digamos, mal visto el que él fuera un coleccionista de arte moderno. Y de hecho, él va a ser el propietario de esta obra de Gauguin, de Manau tu Papau, que es una obra clave de esa producción que hace Gauguin en Tahití cuando decide realizar una serie de obras, ¿no?, con el título en maorí para poderlas vender en París, digamos, como obras exóticas. Desgraciadamente, Gauguin llegará a París para vender, hacer su exposición de obras tahitianas, no tiene ninguna venta, muy enfadado, recoge bártulos, vuelve a los mares del sur, se instalará en las Islas Marquesas jurando no volver a Europa. Y así hizo, de hecho allí murió. Y esta obra es muy significativa porque es Tejamana, su amante, y tenéis aquí a Manau tu Papau, que es el espíritu de los muertos, ¿no?, que vela y en cualquier momento te puede coger por la espalda y llevarte al mundo de la muerte. Esta obra fue vendida a Graf Kressler por Ambroise Vollard, el gran galerista que desgraciadamente no muere en el momento que empieza la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a su casa tiene un accidente en el coche y desgraciadamente muere, digamos, uno de los mejores testigos del arte moderno del siglo XX. Bueno, pues el Barón seguirá adquiriendo
y de hecho aquí tenéis dos de las últimas obras que adquiere el varón. Una es la última adquisición de Ketterer en el año 87, esta es la última obra que le compra a él personalmente, y esta obra está adquirida en Berlín, bueno, fue adquirida en Berlín en los años 30 por un coleccionista privado norteamericano y finalmente subastada en Londres en el año 2000, que es cuando la adquiere el varón. Son dos obras importantísimas, tanto de Max Festijn como de Kirchner, porque estamos en un momento en el que el grupo Die Brücke ya se disolvió por completo. Aquí tenéis otras de Max Festijn, que habéis visto que esta es la obra, ¿no? La segunda que adquirió. Y esta acuarela la adquiere el varón justo a la muerte del pintor de Erich Heckel. La va a adquirir en Ginebra, la Galería Motte, la Galería Marlborough. Otras dos galerías en Colonia van a ser fundamentales para el varón. Verano en Niden es una obra que perteneció a este marcharte alemán y que digamos que pasa a Ketterer y de Ketterer al varón Thyssen. Es decir, muchas veces la itinerancia que tienen estas obras también le interesaba mucho al varón saber de qué coleccionista venía para saber si era conveniente no para adquirirla o no. El segundo grupo del expresionismo alemán, después de Die Brücke, hablamos del jinete azul. No os he contado que el nombre de Die Brücke procedía realmente de una concepción que tenía Nietzsche del ser humano. Nietzsche decía que el ser humano tiene que ser un puente, tenemos que partir de un lugar para llegar a otro. El ser humano no es un fin en sí mismo, sino que tiene una misión en la vida. Esta misión de Die Brücke era poder expresar y, digamos, sacar el mundo interior del artista. En cambio, en la misión del Jinete Azul, que es un grupo que nace en Berlín entre los años 1911 y 1914, pero que realmente en Múnich va a tener su primera aparición, de la mano de Wassily Kandinsky y de Franz Marc. Ambos coincidían en que amaban la figura del jinete, del caballo, y sobre todo el color azul que para ellos representaba el mundo del espíritu. El grupo de Blau Reiter tiene, digamos, un bagaje intelectual mucho más interesante, más formado, más maduro que el grupo de Die Brücke. Kandinsky ya se había trasladado a Alemania desde que él había cumplido 30 años. Digamos que la trayectoria de Kandinsky es algo absolutamente atípico en la vida de un adulto. Él tenía una carrera prometedora como abogado cuando tiene dos experiencias, ¿no?, que realmente le trastocan. Una es la ópera de Wagner y otra es una exposición de Monet. Cuando ve los Salmiares de Monet, él dice que un pintor no tiene derecho a representar algo que uno no reconoce. Ya con la música de Wagner, que le trastoca, porque Kandinsky es ante todo, ¿no?, un pintor sinestésico. Pero también conocen a Robert Delaunay, el fundador del movimiento orfista. Eso es como le calificó Apollinaire, el poeta de los cubistas, cuando consideró que la obra de Robert Delaunay no era un cubismo órfico. Lo podéis llamar cubismo órfico, orfismo, pero realmente es jugar con los contrastes de color. Y es que aquí el jinete azul lo que quería de alguna forma era renovar el panorama pictórico y sobre todo el panorama espiritual del arte occidental. Ellos pensaban que a través del color podíamos elevar nuestro espíritu, nuestras emociones. El almanaque, que es esta revista que ellos van a publicar con las mejores, digamos, con un manifiesto de este nuevo arte, donde Kandinsky propugna esa función mística en un arte no objetivo y que responda no a un reflejo de las apariencias, sino a la fuerza interior del artista. Bueno, Kandinsky durante los años, desde 1906 hasta 1909, 1910, va a estar junto a Gabriele Munter. Gabriele Munter es su alumna, compañera, con la que se instalará en Murnau. En este pequeño pueblo realizarán, digamos, un cambio absoluto dentro de su pintura, pasando de esas tintes impresionistas hacia una búsqueda espiritual del color, que Robert Delaunay les va a inspirar. Esta obra que tenéis aquí de Mujer con sombrilla va a ser una referencia fundamental para, digo, la pintura de Delaunay para Franz Marc, porque la obra del sueño de Franz Marc es una obra en la que él dice que el hombre debe comulgar con el reino vegetal y con el reino animal.
donde los colores tienen su simbología y donde el ser humano tendría que volver a esos orígenes primarios. Esta es una obra sumamente importante porque Franz Marc se la regala a Kandinsky. Franz Marc se alista al frente y muere a los pocos meses de empezar la Primera Guerra Mundial. María Marc, su viuda, quiere organizar una retrospectiva de Franz Marc, le pide prestada la obra a Kandinsky. Kandinsky se ha refugiado en Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Quien tenía la obra era Gabriel Munter. Se la presta y luego el barón la adquirirá al galerista Leonard Hatton. Leonard Hatton fue un judío alemán que consiguió en el año 39 trasladarse a Nueva York, llevando esta obra de Franz Marc, que la va a... no la llevaba él, perdonad, la consigue del legado de Nina Kandinsky y de ahí se la vende al barón. Es una obra que tiene, digamos, una trayectoria sumamente, digamos, entrañable, ¿no?, dentro del grupo del Jinete Azul, que también perteneció antes a Catherine Dreyer, fue una coleccionista norteamericana, perteneció a Salomon Guggenheim cuando él organizó una exposición, ¿no?, de arte en objetivo. Esta obra estaba y por lo tanto es una obra, digamos, importantísima. Otros de los artistas que se inspiran en Robert Delaunay. Para Make, por ejemplo, fue una auténtica revelación su obra, y también para Johannes Itten. Johannes Itten fue un artista revolucionario, profesor de la Bauhaus, que estableció un workhus, un taller que duraba 6 meses. Johannes Itten era seguidor de una secta del Zoroastro, vegetariano, con la cabeza rapada. Él proponía a sus alumnos que buscaran su estética personal, que buscaran a través del color y la forma, ¿no?, la forma que ellos tenían de sentir espiritualmente. Bueno, pues durante la Primera Guerra Mundial, que fue un absoluto tormento para Kirchner, que cae en una depresión y se retrae, ¿no?, él mismo, digamos que se interna en esta cabaña alpina, donde veis que él mismo se representa haciendo este grabado. Fue una obra que estuvo también dentro de la colección de Ketterer y que el barón en 1983 la va a adquirir. Aquí tenemos, digamos, detrás del bastidor, ¿no?, esta catalogación de Ketterer, esos pasaportes que tienen las obras en el reverso, que son tan sumamente importantes para cualquier persona que esté dentro del mercado del arte y también para la restauración. Pero en 1925 se organiza una exposición que se titula La Nueva Objetividad. La Nueva Objetividad tenía la misión de poder mostrar cómo había sido el arte, ¿no?, durante todo este momento en el que los grupos de vanguardia se habían disuelto. Jos Gross va a ser uno de los elegidos, su obra Metrópolis, para representar, digamos, este cajón de desastre, ¿no?, de tendencias. La obra de Metrópolis podemos decir que traza la historia del siglo XX. Fijaos, pintada en plena Gran Guerra, donde veis a todos los ciudadanos que huyen despavoridos, esa perspectiva tan forzada, ese mundo de alarma, de urgencia, en color rojo, en formas geométricas, no son personas, son máscaras, que están mostrando, ¿no?, cómo la humanidad se estaba volviendo loca. Y eso era lo que quería pintar Gross, en forma de protesta. Aquí tenéis una vista de lo que era Berlín en aquella época y cómo realmente va a ser una de las obras, no solamente de la Nueva Objetividad, sino también va a estar incluida dentro de la muestra de arte generado. George Simmel, uno de los primeros sociólogos, él ya habla del peligro que tiene la ciudad para la deshumanización de la vida del ser humano. Él mismo dice que, Kirchner nos dice que el artista, que él mismo quiere plasmar, ¿no?, la condición innatural y ética de las metrópolis modernas. Aquí Kirchner lo que está retratando es la esquina de Berlín, donde está una prostituta, calle con Buscona de rojo, donde la sociedad realmente ignora, es decir, prefiere pasar desapercibida esas figuras, ¿no?, que incomodan. Es verdad que en las metrópolis, digamos, se respiraba o se intuía el peligro que suponían para el ser humano, por eso todos estos artistas lo que reclaman es una vida en la Arcadia soñada al modo de Gauguin, o es una vida como el sueño en torno, ¿no?, a ese paraje natural en comunión con el reino animal o el reino vegetal,
pero cómo Josh Gross sigue haciendo esta sátira y cómo la pintura de Ludwig Wegner nos está diciendo que este mundo se cae, que este mundo está en plena, digamos, se está desmoronando. Pues bien, es así como el partido nazi va a interpretar el movimiento del expresionismo alemán. En el año 37, Joseph Goebbels va a ser el creador de esta exposición que va a servir como propaganda en la que se va a ridicularizar el arte de las vanguardias. Va a haber una purga de 16.000 obras cuando el arte alemán, después de la Primera Guerra, empieza a comprarse, las instituciones alemanas empiezan a comprar el arte de vanguardia y, sin embargo, ahora es prácticamente confiscado, ¿no?, por el partido nazi. No solamente durante 4 años que va a itinerar la muestra de arte degenerado, va a estar visitada por más de 3 millones de personas para, digamos, hacer ese lavado mental, ¿no?, de la vergüenza que suponía para el pueblo alemán. De hecho, Hitler, cuando inaugura esta exposición, dice que señala el fin de la locura del arte alemán y de la destrucción de nuestra cultura. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Hitler intentó 2 veces ingresar en la Academia de Bellas Artes, las 2 fue suspendido, una pena que no le aprobaran, pero la verdad que tuvo hizo un esfuerzo, ¿no?, terrorífico por aplastar el arte de la vanguardia, porque también tenemos que decir que más del 90% de galeristas eran judíos. Eran ellos realmente los que representaban el arte moderno en Alemania. Hizo toda una persecución, rastreó absolutamente todo el país, inclusive los persiguió, y después, bueno, durante esta exposición de arte degenerado, él contrató a 4 especialistas para que seleccionaran las obras que se podían subastar mejor en Suiza. A Suiza llegaron cerca de 5.000 obras para que, digamos, adquirieran el mayor valor para conseguir dinero para el armamento. Esto supuso que muchos de los galeristas judíos alemanes que habían huido de Alemania y que estaban, digamos, a la expectativa de ver qué obras se subastaban, comprarlas y llevárselas a Estados Unidos. Ese fue, por ejemplo, el caso de Kurt Valentin. Aquí le tenéis. Kurt Valentin, él va a conseguir salir de Alemania, inaugurar su galería Buchloff en Nueva York, donde va a exhibir la obra de Metrópolis de Josh Gross, y va a ser ahí cuando Josh Gross consiga también salir de Alemania, llega a Nueva York, se encuentra que en el escaparate de la galería Buchloff está su obra de Metrópolis y entra para comprarla. Por lo tanto, la obra de Metrópolis es el testigo perfecto, ¿no?, para hablar de 2 momentos tan crueles en la historia del siglo XX como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en el momento, ¿no?, que se subasta en el año 61, que se adquiere esta joven pareja de Nolde, es, digamos, el momento, ¿no?, como hemos comentado, que fue la primera obra que entra dentro de la colección del Barón. A partir de entonces, todas las que habéis visto en este recorrido y muchísimas más que os esperan en la exposición para conocer más a fondo, ¿no?, lo que fue no solamente este movimiento, sino su recuperación y su difusión internacional, porque a partir del año 74 el Barón no solamente hacía exposiciones itinerantes e internacionales de lo que fue la colección del padre. Él en 1947, cuando muere su padre, hereda 300 obras de maestros antiguos. Desde que coge el testigo de la colección paterna, él va a abrir, no solamente a complementar la colección del padre, sino también a abrir esta vía, ¿no?, del coleccionismo de arte moderno. ¿Por qué? No solamente porque le cautivara la acuarela de Emil Nolde, también porque pensaba que debía a su país una forma de reconocimiento, y además también por lavar la imagen de la familia, ya que Fritz Thyssen, su tío, perteneció al partido nazi, lo subvencionó, aunque terminó en un campo de concentración, y él quería ser el primero que apoyara a la vanguardia alemana. Eso sí, el gobierno alemán va a, digamos, a reconocer el papel que tuvo Roman Norbert-Ketterer, le entrega la Cruz Federal del Mérito en sus 70 cumpleaños y de alguna forma el gobierno alemán quiere reconocer su contribución
a la reaparición del arte expresionista durante la posguerra y la importante difusión que va a tener, ¿no?, a nivel internacional, como también la ha tenido el Barón Thyssen, sobre todo cuando abrimos en Madrid en el año 92 una colección privada tan sumamente importante que el año 93 la adquiere el Estado español y que desde entonces podemos disfrutar de una de las colecciones de arte moderno más importantes que hay en el mundo. Pues muchísimas gracias, espero que haya sido una oportunidad para poder conocer el coleccionismo del Barón Thyssen y espero que haya sido también una forma, ¿no?, de acercarnos a la colección. Si queréis, gracias a vosotros. Voy a dejar de compartir por si queréis comentar o si tenéis alguna pregunta o cualquier duda, pues encantada de que lo compartamos. Y ahora la exposición se puede ver en el Thyssen hasta el 14 de marzo, ¿no? Y tú organizas alguna visita. ¿Cuántos cuadros hay, Raquel? Cerca de 70 obras. Pensad que es la primera vez que se reúne la colección del Barón, la colección de Tita y la de los hijos de Alexander y Francesca, porque no es solamente la colección que hay en el museo dentro de la colección permanente, sino que se ha unido toda por primera vez para mostrar digamos, lo que es cómo surgen los grupos, la repercusión de la crítica tanto al público como la crítica, ¿no?, de arte, la difusión que va a tener con la exposición de arte degenerado, también cómo se va a, digamos, a internacionalizar el arte de vanguardia alemán. Va a tener muchísima importancia. De hecho, la primera exposición en 1938 de las Burlington Galleries, una exposición organizada por Kenneth Clark, el director de la National Gallery de aquel momento, ¿no?, que quiere llevar una muestra de 300 obras de arte alemán a Inglaterra, en pleno momento crítico para el arte alemán. Muchas gracias, Belén, a ti. Muchas gracias, Ignacio. Estoy viendo que está el chat, si queréis compartir algo. Me alegro muchísimo, de verdad, que os haya interesado. Y si queréis, el próximo domingo a las 3 haremos una visita a la exposición. Hay que apuntarse, entonces hay que preguntar para poderse apuntar. Si me escribís a través de la web de raquelsaez.com o me tenéis, digamos, a través de la web, yo creo que es lo más fácil, que os podéis inscribir a través de la web, escribiéndome a mí. Sí, el régimen destruyó muchas obras de esta época, sí. De hecho, se hicieron hogueras. Hemos perdido un gran... Estoy viendo, ¿no?, esta pregunta en el chat. Y efectivamente, fue una época absolutamente demoledora. Pensad que 1911-1912 fueron 2 años de una productividad artística a nivel europeo espectacular, increíble. En el momento que empieza la Primera Guerra, claro, todo se disuelve, todos se refugian, cada uno en su país. Y la Segunda Guerra Mundial, es verdad que Hitler persiguió y de hecho estaba penalizado tanto pintar, ejercer la profesión de artista como de marchante, y los directores de museo fueron destituidos. Todas las compras paralizadas y digamos, estuvieron atados de pies y manos. De hecho, Max Beckmann, que le vais a ver, fue uno de los primeros en el año 37, ¿no?, que se refugió en Ámsterdam hasta el año 47. O sea, lo pasaron realmente mal. Realmente mal. No, es que fueron además, muy críticos con el sistema, ¿no? Estaban denunciando mucho y eso a la gente que tenía el poder no le gustaba. Efectivamente, Iván, siempre que hemos tenido un régimen totalitario, porque en el caso de Stalin, con los pintores rusos pasa lo mismo, tienen que salir y se pone de moda el realismo social. Bueno, de moda, era impuesto sí o sí, los artistas de vanguardia también se tuvieron que refugiar. Es que el arte en realidad expresa una mente que va por delante de los tiempos, incluso como ellos veían el peligro y cómo sentían su momento.
Y ahora tenemos la suerte, ¿no?, de poderlo ver y recuperar una memoria histórica, de alguna forma. Sí, además es que tiene un colorido y es de una fuerza que realmente yo creo que uno sale con energía positiva. Sobre todo que yo creo que viene muy bien hacer ese repaso histórico, ¿no? Y ver la fuerza que puede tener el arte y cómo nos puede impulsar a ver otras vías, otros canales de expresión. Bueno, nos he contado la importancia que tuvo Schoenberg, el músico, para El Jinete Azul. Esa música tonal para el grupo del Jinete Azul fue también, ¿no?, digamos, una vía de liberación. O la revista de Sturm, La Tormenta. Hablamos de brainstorming, pero ahí ya pues la revista La Tormenta quería ser un agitador de ideas, o sea que no está todo creado. Pues nada, Raquel, yo creo que se están despidiendo todos, así que nada, vamos a terminar, darte las gracias otra vez y bueno, todos los que queramos nos podemos apuntar en tu web y nos vemos. Me escribís. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Un placer estar esta tarde con vosotros. Gracias, Sara. Gracias, Raquel. Gracias, Un abrazo Raquel. a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Victoria. De nada, a ti, como siempre, un placer. Adiós. Un auténtico placer. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sara, y todos. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Un placer.